contra el olvido, historias de resistencia. El pasado está ahí, nos susurra, grita, y sus alas quemadas golpean contra el olvido. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que rescatan memorias. Hoy recibimos a dos hermanos, Luis y Carlos Gómez, expresos políticos, militantes del PRT. Ya se ven los tigres en la lluvia. Hola. Hola. ¿Cómo les va, Carlos? ¿Cómo estás? Lucho, qué bueno verlos. ¿Cómo andas? Estamos muy contentos de poder sumar en este ciclo la historia de hermanos, que es la historia de una familia también, ¿no? La historia que se va a escuchar aquí, que ustedes van a poner en su boca, en su memoria, que van a pasar otra vez por el corazón, es la historia de muchos y de muchas, me parece. Muchas familias transcurrieron por esto que se podría decir es la experiencia que ustedes transcurrieron. Así que por eso estamos muy agradecidos que estén aquí. Y antes de iniciar este recorrido, o mejor dicho, iniciando este recorrido, les voy a proponer ver algo aquí y después seguimos. Compañeros, la jornada del 25 de mayo en que las masas populares arrebataron los presos de las cárceles, en que las masas populares han impuesto la democracia, no debe ser negociada. Compañeros, en este momento la dictadura ha reculado, pero no está derrotada ni mucho menos. La burguesía ya está confiando entre las balinas para derrotar al pueblo. Por eso no debemos bajar la guardia. Por eso debemos seguir movilizando a la clase obrera. Por eso debemos seguir combatiendo al imperialismo nazi, a las empresas y al ejército revolucionario. Escuchamos a Domingo Mena. Domingo Mena, sí. Es en el segundo aniversario del Cordobazo, cuando estuvo Dortico aquí en La Rioja, ahí está Agustín Tosco. Fue un gran acto, un acto muy vivido, muy fuerte. ¿En qué año me decís? El segundo aniversario del Cordobazo. O sea, en el 71 sería. 71. ¿Quién fue Mena, Domingo Mena? Domingo Mena fue el padre de Ramiro Mera y de nuestro recuperado nieto, y que tuvo una larga trayectoria. Fue de la dirección política, del Buró Político, del Comité Central, del PRT, y fue el tercero dentro del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estaba Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Mena. Y escucharlo a Ramiro, Que es su hijo, uno de sus hijos. es escucharlo al Gringo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Vos lo escuchaste, el Gringo? ¿Pudiste escucharlo? No. ¿Y el Yo lo conocí Cordobazo? al Gringo por lo que me contaba, ¿no? Claro, por los No tuve relatos. oportunidades. ¿Y el Cordobazo, Carlitos? Sí, el Cordobazo lo viví yo, digamos, era muy joven. Pero sí, fue un impacto político muy grande para todos, ¿no? O sea, no puedo decir que me marcó el Cordobazo, pero sí fue una referencia, digamos, como joven, ¿no? Claro, una referencia. Es como un hito fundacional de la época, ¿no? Como se puede decir que a nivel universal fue el Mayo francés, como es también Vietnam, ¿no? Digamos, Fue la combinación de todo un proceso de lucha, digamos, que se venía. Tosco lo dice en el testimonio, si no hubiera caído Mena, que era un trabajador del parque industrial en ese momento de Santa Isabel,
dice, quizás no se haya podido desarrollar lo que fue el cordobazo, pero que expresa lo más desarrollado en ese momento del movimiento obrero y popular de Córdoba. Fue la gran logro, digamos, de la alianza estudiantil trabajadores, que ya los estudiantes venían llevando toda una batalla, porque en el 66, con el golpe de Onganía, el ministro de Educación declara que siempre los estudiantes habían tenido un espacio de legalidad para seguir haciendo política en los regímenes dictatoriales. A partir de eso se cerraban los comedores estudiantiles y se cerraron varias carreras, que la primera etapa de los científicos van a lavar los platos, que después la repitió Cavallo. Y la repitieron otros. Y después empezó, digamos, la muerte de significativos compañeros, cuando fue en el 66, en septiembre del 66, muere Santiago Pampillón, que se convirtió después en un símbolo. Justamente Tosco, que era de Mendoza, es elegido por el centro de estudiantes de donde estaba Santiago Pampillón para ir a presidir los restos, llevándolos a Mendoza frente a la familia. Después cae Cabral, una provincia como La Rioja, digamos, también en el reclamo estudiantil en Corrientes. Después cae Bello y Blanco en Santa Fe. Recién empezamos a hacer un desarrollo y todos los nombres que ya se han dicho y que están hablando por sí mismos, pero antes de seguir nombrando, hay que nombrar siempre, ¿no? Sí. Y contar quiénes son, quién hay detrás de esos nombres también, ¿no? Pero antes de eso, yo los invito a que vamos a otro lugar, vamos para ahí. Aquí nos está esperando un actor que se llama Leandro Paredes y que tiene algo para ustedes. Totalmente incomunicado. La frase procesal se retuerce y avanza como un gusano helado por mis huesos. Tiemblo. Es el silencio, la oscuridad, el frío. Las manos contra la pared, las piernas bien abiertas. ¿Quiénes son sus compañeros?, dice una voz, y los golpes suenan en mi espalda como las tormentas calientes del verano de Tucumán. La sangre en los labios, las calles inundadas, los barquitos de papel, el jadeo entrecortado. Las risas de los torturadores me bañan en un aceite grueso y asfixiante. Totalmente incomunicado. Se repiten unos a otros los soldados que me guardan sus ojos negros. A veces, inocentes, se clavan en mí con curiosidad. Me apuntan con sus armas si me muevo, pero les hablo y se acercan a mí y comprueban que somos idénticos. Pero se hace otra vez la noche y vienen a buscarme. ¿Tienes frío?, preguntan. Y me desnudan a tirones. El frío. Tiemblo. El frío atroz y amarillo de sentirme impotente en un presente constante y opresivo. Este momento, este golpe, este sacudón, la pregunta lanzada como un ácido sobre la piel, ellos y yo, el aullido y el cuerpo retorcido de dolor y asco.
totalmente incomunicado. ¿De quién? ¿De vos? ¿De mis hermanos oprimidos? Ilusos, pequeños hombrecitos, juegan a que no saben nada de su muerte, como si mis muertos no vinieran a darme aliento entre golpe y golpe, como si no escucharan los pasos decididos de mis compañeros cuando el estallido blanco de mi cerebro electrificado y me alzan entre dos y me dejan. Totalmente incomunicado. ¿De quién? ¿De Dios? De la victoria inevitable. Pobres hombrecitos temblorosos. Hemos decidido anunciarles que la obscena liturgia que practican es estéril y también suicida. Pues el tiempo vendrá como la lluvia, con el estallido verde de los límites finales. Poema de un desaparecido tucumano llamado José Carlos Coronel. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias. Esto parece un poco duro para comenzar, pero me parece que, así como decíamos al principio, una historia son todas las historias. Esta es la historia del encierro para todos ustedes, ¿no? Creo que este poeta hoy desaparecido pudo poner en la belleza de la poesía el horror del encierro. Y creo que a veces no dimensionamos lo que significa el horror del encierro, ¿no? Sí, yo les agradezco, sobre todo en las palabras dichas, porque es alguien de que aprendí a respetarlo y apreciarlo a partir de verlo actuar. Sí, sintetiza mucho y hemos vivido mucho y hemos escuchado muchas veces, totalmente incomunicado. Pero a pesar de haber estado en situaciones muy difíciles, a donde vos estabas encapuchado, estabas esposado, eran la mayoría, tenían las armas, tenían todo. Sin embargo, el decir no significó la fortaleza nuestra, ¿no? Era la arma que ellos buscaban a través de la delación. Y eso nunca lo hicimos. Nunca lo hicimos. Nunca un teléfono, nunca una casa, nunca un compañero. Porque era una construcción del pueblo. Los invito a que vamos a otro lugar. Gracias, Leandro Paredes, actor riojano maravilloso. Gracias. Vamos a ir por acá para allá. Ustedes son del barrio Ferroviario, ¿no? Sí. Sí, nacieron ahí en el barrio, digamos, no en la casa, pero ya vivían en el barrio. Sí, cuando nacieron todos. Sí. Todos nacieron ahí, los Gómez. Los Gómez nacimos en... O sea, son oriundos propiamente. En distintos lugares, sí, pero... En distintos lugares. Pero... En esa casa ya éramos todos con algunos años. Con algunos años. Sí, es la primera casa. Es la primera casa de la familia. De la familia, digamos. sí. Atrás del viejo hospital, ¿no? Más o menos. Ferroviario. Viejo hospital ferroviario. Alguna vez estuvimos ahí en esa casa, varias veces me parece, haciendo empanadas con la mamá de ustedes, me parece, con la Marcela Ledo, estaba Beba Brizuela, Lancelotto, éramos muchos, la Morita Algen, haciendo picadillos de empanadas para una chaya que había, me parece que íbamos a vender en una chaya. ¿Dónde fuimos a vender las empanadas? No me acuerdo.
Sí, fue en el Festival de la Chaya. Fue en el Festival de la Chaya. Que nos agarró una tormenta. Nos agarró una gran tormenta. Sí, sí. Parte de ese picadillo o de esos días lo hicimos, me parece que estaba tu mamá participaba de esto. Sí. Así es. Está bueno recordar esos momentos porque, como dice el subcomandante Marcos, en la historia están las tristezas, las pérdidas, pero también están las alegrías, ¿no? Que hay que contarlas porque la alegría vuelve la vida. La familia de ustedes es una familia muy unida, ha sido una familia unida. Sí, sí, siempre fue muy unida. La familia éramos 7 hermanos, 8 en realidad, uno murió. Pero éramos 8 hermanos, siempre fuimos muy unidos. Y la dictadura se arrebató a 4 de nosotros, a 2 compañeras nuestras, mi compañera y la compañera de mi hermano que ya no vive, y 3 parientes, ¿no? Muy cercanos a nosotros. ¿Sí? Éramos 9 en realidad. De la familia. De la familia. ¿También de apellido Gómez? No, Salaya, digamos, sí, que es hermano de parte de padre de mi... Y bueno, y 2 cuñados. O sea que Sí, la sí. familia, digamos, tiene su aporte, entre comillas. Sí, la gravedad que tuvo, que las detenciones nuestras se dieron en 1975. En pleno La tuya gobierno. también, Carlito, en el 75. Sí, el mismo día. El mismo día, en el mismo gobierno- operativo, todo. En el gobierno 15 de abril. de Isabel Perón fue un operativo nacional que tenía como objetivo, digamos, era una racia nacional que la ejecutó el Comando Libertadores de América y que dejó más de 1000 y algo de detenidos. Estaba destinado justamente a secuestrar a todo lo que fuera activista social, activista sindical, porque ellos consideraban de que había que sacar la base, digamos, para que después quedara lo más grueso de la represión en los cuadros, digamos, supuestamente de dirección de las organizaciones. El Comando Libertadores de América era el equivalente a la AAA. A la AAA. A la AAA, digamos, en la zona de Córdoba y el norte. Simultáneamente actuaban Sí, en la sí, misma sí. época. En la misma Sí. El Plan Cóndor nace en esa época, nace En antes. el 71. O sea que esto ya era parte de un Plan Cóndor de algún modo. No un plan Cóndor, porque era un plan interno, digamos. Interno, pero interno. respondía a cierta manera a esa mirada. Sí, el plan Cóndor tuvo como fin, como objetivo, digamos, como una manera, era el intercambio y el acuerdo hecho por la CIA, digamos, entre los países, porque nosotros participamos y somos fruto, digamos, de un contexto histórico muy particular en ese momento en el mundo, ¿no? Estaba Asia, África, viviendo todo un proceso de descolonización, una lucha contra toda la política. Estaba Vietnam, estaba China, estaba Argelia. Después se suma el Mayo francés, se suma la Primavera de Praga, se suma la matanza de Tlatelolco. Todo esto pasaba en el mundo, pero en América Latina había todo un proceso de movilización muy importante a donde participaron varios países. ¿Cuál es la respuesta de la CIA? Organizar una internacional de la represión paralela a lo que se había conformado Contra en ese momento. insurgentes, claro. Teníamos contacto con Chile, teníamos contacto con Uruguay, que estaban los Tupas, teníamos con el Frente de Liberación de Bolivia, teníamos contacto con Perú. Es decir, todas estas cosas, ellos las respondieron, digamos, con una organización. Y uno de los responsables, el jefe de la DINA, que es la agencia de inteligencia chilena, pero el primero que la firma es Argentina. El primero que La firma es Argentina, pero está elaborado por el Departamento de Estado de la CIA. Y eso definió claramente toda una política de exterminio en toda América. En toda América. Que comienza ya el golpe de Estado contra Salvador Sí, hay- Allende, ya es No, parte pero del ya Plan venía Cóndor. una sucesión. Ya venía antes. Una sucesión antes, claro. Pero en la represión en la Argentina confluyeron 3 escuelas de represión. La escuela francesa, que es la que introduce
todo lo que tiene que ver con la desaparición de las personas. Cuando se dice escuela francesa, ¿qué se quiere Es una decir? escuela de represión que se arma después de toda la experiencia que tiene en Indochina, pero particularmente en Argelia. En Argelia. Y viene uno de los principales represores franceses a asesorar. En el 54 viene y lo recibe López Aufrán, que era jefe del Estado Mayor en ese momento de las Fuerzas Armadas, que después es jefe del Tercer Cuerpo. Que después termina siendo Jefe del Tercer Cuerpo. En la Argentina, toda la parte de instrucción militar tenía una gran admiración por lo que era la disciplina prusiana. Todas las Fuerzas Armadas se constituyeron en admiración a esa forma de constituir a un sujeto social de represión como era el soldado, ¿no? Y la tercera es la doctrina de la seguridad nacional, que es la que elabora Estados Unidos después de la derrota de Vietnam. Que eso es Santa Fe I, Santa Fe II, Santa Fe III, que es la gran doctrina que se ejecuta en toda América Latina, ¿no? ¿Qué pasaba en La Rioja cuando vos comenzaste a poner el cuerpo a cosas fuera de tu casa, Carlitos? Bueno, yo soy un poco emergente, digamos, de lo que fue la estadía de Angelelli acá en La Rioja, ¿no? O sea, decir, La pastoral de Angelelli. La pastoral de Angelelli. Digamos, yo me empecé a comprometer con lo social fundamentalmente a partir de mi experiencia en el grupo juvenil del barrio. Y digamos, a partir de esa experiencia, digamos, que tenía que ver con tomar conciencia de las necesidades del barrio, o sea, decir, las necesidades básicas, digamos, Claro. del barrio, que era un barrio periférico, digamos. Y a través de actividades que tenían que ver con eso, fui comprometiéndome con el tema político, ¿no? O sea, a partir de discutir ahí con los compañeros, digamos, lo que estaba pasando. Pero siempre había una mirada desde lo cristiano, digamos, por ponerle un nombre, o en esa pastoral se podía confluir aún no teniendo una mirada cristiana. Sí, yo nunca me pregunté eso. Yo ¿Sí? nunca me pregunté si era cristiano o no era cristiano. No. Yo Pero, sentía que eso me convocaba, digamos, Claro. por una sensibilidad que no es natural, pero sí que tenía que ver con lo que yo quería, digamos. Claro, con tu búsqueda. Con mi búsqueda. Y teníamos ahí en el barrio un cura, que era también muy particular, que era Antonio Gil. Cura belga, ¿no? Que vino. No, irlandés. Islandés, claro, irlandés. Muy atravesado para hablar. Sí, me acuerdo. Sí, Cuando le preguntaron por qué lo destinaron acá, Él dijo, era para preservarlo, porque lo habían encontrado en la frontera trasladando una bazuca. Y era Irlanda contra Inglaterra. Bueno, y estuvo preso en Sí. el principio del 72. Sí. A principios del 72. 72. Claro, cuando se le acusó que tenían armas escondidas o algo así. Exactamente. Y ahí cae otro cura también. Carlos Villane Praolín. y Arturo Praolín. Y Praolín. Nos hicimos muy amigos, o sea, es decir, éramos inseparables con Antonio y otro vecinos del barrio, y andábamos para todos lados juntos. Claro. Y digamos, prácticamente la capilla del barrio, nosotros laburamos mucho ahí para que se hiciera realidad la capilla, ¿no? Porque era un lugar también necesario para la comunidad. Pero no tenía que ver con la religión, ¿no? O sea, es decir, Era más con la idea. Claro, convocado. Con lo que convocaba esa manera, esa mirada, ¿no? Claro, el compromiso con el otro, ¿no? Que era... Sí, Claro. siempre flotó en el aire, digamos, la idea de por qué la relación de Angelelli, digamos, un tipo con un grado de convicción y de llevar adelante, digamos, los postulados del Concilio Vaticano II, en relación se lo vincula particularmente con Tito Pauletti, que era un no creyente director del diario, pero en realidad era la actitud que tenía frente a los no creyentes
o a los que en ese momento, digamos, estaban en el marxismo, en la izquierda, en realidad nunca se polemizó ni del lado cristiano ni del lado sobre eso, porque en realidad lo que te unía eran los objetivos por un cambio, por un pueblo, por la liberación y por la lucha. Pero eso me parece que es no sé si una característica o un fenómeno, no sé cómo llamarlo, que de la época, digo, que se dio particularmente en La Rioja, ¿no es cierto? Sí, sí. Más Bueno, que en otros lugares, que fue la iglesia como un poco la que aglutinó, o estoy equivocado en esto que estoy diciendo. Mira, en realidad aquí en La Rioja se dio una situación, yo vengo de otra experiencia con relación a lo de Carlito. Yo hice el ciclo básico en La Plata, empecé el colegio ahí en La Plata, y eso me disparó todo a mí. Claro. ¿Cómo será que la primera salida que yo tengo cuando vuelvo es la muerte del Che? Que nos convocamos, y fue la primera manifestación, yo tenía 16 años. Y nos corrió la policía y nos fuimos a otro lado y seguimos haciendo actos. Terminamos en el sindicato de Poetra, bajando unas cortinas ahí, y ahí se imprimió en unas cajas de zinc que se hacía antes con goma laca se hacía, y ahí se hacían los stencils. Y salimos como a las 5 de la mañana, digamos, a repartir volantes, digamos, justamente sobre la muerte del Che. ¿Y Sí. ¿cuándo llegas al PRT? ¿Qué es el PRT? Claro, es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es una organización que nace en el 65 en Santiago del Estero. En realidad tenía una concesión muy vinculada e influenciada por Mariátegui, que ha sido un gran pensador marxista de Perú. Y él tenía la inclusión ya en ese momento de los pueblos originarios dentro del programa y la concesión de la lucha por la liberación de los pueblos en América Latina, ¿no? Él queda muy influenciado, sobre todo Mario, pero todos eran una familia involucrada en esa concesión, y se crea el FRIP, Frente de Izquierda Revolucionario, en ese momento, donde inclusive se hacía una traducción en castellano y una traducción en quichua. Ah, mira. Y el hermano René Santucho tenía una biblioteca, que es famosa la biblioteca, y ahí se armaban las grandes discusiones políticas. ¿Cómo llega a La Rioja la organización? ¿Cómo se vinculan ustedes con la organización? Uno de los primeros contactos que tenemos nosotros es en el 69, pero nosotros teníamos dos fuentes de acercamiento muy vinculados a todo lo que estaba pasando, ¿no? Que eran los estudiantes que iban a Tucumán y que iban particularmente a Córdoba, que eso nos aprovisionaban de material, de intercambio y todas esas cosas. Pero particularmente las empresas que tenían, que eran empresas del Estado a nivel nacional, ¿no? A través de sus sindicatos. Por ejemplo, nosotros en Luz y Fuerza a través de Tosco, ¿no? Ahí conocimos a Tosco, la relación, la vinculación. Eso crea un todo. No nos olvidemos esto de lo que yo te decía al principio, digamos, que no solo participamos y nos involucramos por un problema de participación, sino también de contexto. Este contexto se estaba viviendo en toda la Argentina. Esto llevó, digamos, Angelelli no era un tipo que viene a hacer su experiencia social y política en La Rioja. Angelelli viene destinado, castigado por primatesta a La Rioja. Lo que es interesante ver también, y que poco se habla de Angelelli, ¿qué pasó entre el 68 y 69? Porque el primer pronunciamiento oficial de Angelelli en el 69, ¿qué hace? Declara a la iglesia en estado de asamblea. Claro. Y por el otro lado sale a recorrer entre el 68 y 69 toda la provincia para conocer y llegar a la conclusión en el decanato, claro, para llegar al pronunciamiento del decanato de los llanos, y ahí a donde él dice esta frase tan conocida: yo no puedo predicar una nueva iglesia ante un pueblo resignado. Esta idea de la reivindicación, de la lucha, esto que dice Lucho y todo lo demás, en relación, el PRT, ¿eran un poco esas banderas para vos, digamos, cuando vos decidís integrarte? ¿Representaban esas banderas? Sí,
yo siempre comparo de lo que fue después, ¿no? Porque después traté de integrar distintas organizaciones políticas después de volver de la cárcel. Yo digo, el PRT era lo que yo quería. A diferencia de esto que yo tengo, o sea, de estas organizaciones políticas, digamos, con las que siento simpatía, con las que me acerca algo, pero que no me terminan de conformar totalmente. Yo en el PRT me sentía, era lo que yo quería realmente. Sí. Es decir, era para donde yo apuntaba en ese momento, ¿no? ¿Hubo influencia de Lucho, por ejemplo, a la hora de elegir el PRT? ¿O eran más independientes ustedes en relación a eso? Mi familia tenía esa característica, cada uno hacía lo que tenía ganas. Y no había, no había nadie que te diga qué es lo que tenías que hacer, ¿no? O sea, tanto, porque nosotros quedamos sin padre a los 3 años míos. ¿Ah, sí? Sí. Tan Murió a joven. los Y mi mamá pues se hizo cargo, digamos. A los 40 años A murió. los 40 años ¿Y tu murió. mamá se queda sola con los 7? Con los 7 hijos. Joder. Y nos mantuvo así en raya, digamos, hasta que empezamos. Cada uno empezó a hacer su vida. O sea, pero que en ese sentido nunca hubo una limitación para que nosotros hiciéramos Cada lo uno que... pudiera. Exactamente, con total libertad. Es una característica, digamos, los valores, la generosidad, la formación. Es una cosa muy fuerte, digamos, que nos impregnó mucho y es lo que nos ha permitido que aún después de 8 años de estar presos y haber vivido lo que vivimos, continuamos luchando hasta ahora. Giangelelli, ¿qué hizo, digamos? Él no hizo la diferencia por el lado de lo cristiano, sino que abrazó esa causa que ya estaba latente en todos los espacios. En todos los espacios. Otro puntal fue el diario El Independiente. El diario El Independiente empezó a promover charlas muy vinculadas a esto. Se dio en ese momento la creación de Queremos Universidades en La Rioja, el CUR, que fue un gran movimiento a donde los estudiantes secundarios organizados a través de los centros de estudiantes que había en ese momento, el flaco Ledo, Alberto Ledo, que está compañero desaparecido, inestimable en cuanto a sus valores y todas esas cosas, era el presidente del centro de estudiantes, pero de tantos centros de estudiantes que se sumaron al CUR, y era porque había 2 disciplinas solamente, era servicios sociales y ciencias económicas nada más, pero era con título local. Entonces pretendíamos eso. Y ya arrancamos, justamente la nueva universidad, le arrancamos a Gustavo Maley, que era el ministro de Educación de la NUCE, cuando el pueblo de La Rioja se congregó frente a la plaza y el tipo tuvo que salir y dice: quiero decirle a la gente, el tipo de ministro de una dictadura, dijo: quiero decirle a la gente que a partir de ahora le cambien, dice, las iniciales, porque dice que a partir de hoy empieza la piedra fundamental de la Universidad Nacional de La Rioja. Y eso se le arrancó la lucha, la movilización de la gente. Y luego en la dictadura se cerró la carrera, después se abrió trabajo social, la mayoría de los docentes fueron presos. Todas esas historias también de la lucha. Bueno, de Rulo la Fuente, universidad. que es un desaparecido, ha sido el director, el creador de la Escuela de Servicios Sociales. Exactamente. ¿Qué ibas a decir? No, digo que como joven en ese momento había muchos estímulos para pensar lo que pensábamos, porque inclusive vete en lugares, en la confitería de moda se hablaba de política, digamos. Digamos, la política era un síntoma de la época, una manera de la época. Absolutamente. Totalmente. Además, digamos, había estímulos por todos lados, ¿no? Claro. Pero hay me parece que hubo un estímulo, hablando de estímulo, que fue, yo también lo viví siendo más jovencito, pero fue estimulante, que fue todo el movimiento que se organizó para apoyar la creación de Codetral, ¿no? Me parece que eso, para los que éramos muy jovencitos, también. Me parece que eso fue, yo recuerdo, vivíamos ahí al lado de la estación de trenes. Exacto. Y salir en las manifestaciones que desde la capilla, claro, o salir de Fátima,
de la parroquia de Fátima e ir hacia la plaza y con 13 años o qué sé yo, pero ya con esa cosa. Para mí, me parece que para vos también. La barra mía, digamos, de adolescente nos contamos en el Parque Sarmiento. Y te digo que muchas veces nos prendimos en la manifestación, gente que ahora la ve y no tiene nada que ver con eso, digamos, sí, ¿no? las manifestaciones esas. Claro, pero era para nosotros, cuando volvían de manifestarse en la plaza, pasaban por ahí, claro, y nos generaba inquietudes a nosotros, es decir, eso nos generaba discusiones, ¿viste? ¿Qué es lo que significaba? O sea, es decir, estaba muy presente el tema social y político en las relaciones nuestras como adolescentes, ¿no? Fíjate la coincidencia, ¿no? Cuando el diario promovía todo el proceso cooperativo a través de charlas, de formación, de discusión, de difusión del diario, Angelelli estaba impulsando el movimiento cooperativo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se conformaron grupos, digamos, de todos los sectores políticos para hacer trabajo voluntario en la costa y apoyar todo el movimiento cooperativo. O sea, las cooperativas tenían espalda social. Carlos Menem en el 72, en la campaña, levanta que el punto primero de su programa de gobierno iba a ser la entrega de tierras de Asalini. Fíjate si habrá tenido... La primera gran traición del compañero, ¿no? Y lo manejó a ese nivel. Digamos, ¿qué hizo? Cuando asumió, derivó a la legislatura. Y en la legislatura ya estaba armada la traición, ¿viste? De Benjamín Rincón, que era de diputado radical, junto con Santirso, que era del peronismo de derecha. Pero ahí hay un fenómeno. Bueno, después de la traición se toma la legislatura. Claro, ahí está se eso. toma la legislatura. Hay esa riojanada ya. Claro, las reflexiones de Angelelli dice nuevamente se ve a los pueblos del interior participar en un hecho político a partir de que viene la gente, digamos, por esta posibilidad de que pudiera ser entregada Claro. O sea, después de años, de 1870 que se derrota el proyecto federal, nuevamente la gente del interior se siente convocada. Por eso son tan importantes las referencialidades. Hoy estamos en una gran crisis de referencialidad. Bueno, en este momento que nosotros estamos retractando de algún modo, que es el 73 y Codreta y toda una cosa, hubo un enemigo muy potente que hoy sigue presente de otras formas en la vida nuestra de los argentinos, que fue un diario llamado El Sol. Exacto. Hubo un medio de comunicación que era donde hasta estaba Eduardo Menem y estaban todos Álvarez Saavedra y todo demás. Pero hubo una cosa que fue que se usó en contra de todo esto. Y esto no hay que olvidarse, porque en La Rioja éramos 70.000 habitantes, si es que éramos en ese momento. Sí, 160.000 habitantes. En toda la provincia. En toda la provincia. ¿Y en La Rioja cuánto éramos? 70.000, exactamente. Pero te digo una cosa, nosotros cuando arribamos a la detención del 75, venimos con la ley 2840, la ley de seguridad nacional, decretada, digamos, en un gobierno democrático. La ley 2840, la ley de seguridad nacional, es la ley por la que nos juzgaron a todos los presos políticos. Era la ley de Onganía anticomunista mejorada. Estábamos con estado de sitio cuando nos detienen a nosotros. Estábamos con el operativo Independencia. Estaban la AAA, estaba el Comando Libertadores de América, estaban los comandos de organización que actúan en las universidades eliminando a los militantes populares. Es decir, es el Estado. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tiene razón y la realidad lo demuestra que Duhalde sostiene nos han derrotado antes de empezar el gobierno? Porque al gobierno de Cámpora... Indudablemente. Porque vos fijate una cosa, los gobiernos que salieron por la tendencia, que fueron 5, el de Videgain, que fue provincia de Buenos Aires, que era la provincia más importante,
lo destituyen y lo ponen a Calabró, que era un fascista, digamos, que respondía al lópez-reyismo. Lo destituyen a Vaca, que era de la tendencia de Mendoza. A Ragone no solo lo bueno, en Córdoba, Obregón Cano y Atilio López lo derroca. Lo derroca la policía. No estaba todo. Y a Ragone, que no solo lo detienen, sino que lo secuestran y lo hacen desaparecer. Hasta hoy todavía está desaparecido Ragone. Es decir, para que vos veas la derrota política. Lo llama Perón a los diputados. 9 diputados tenían la tendencia. Lo llama Perón, dice, ustedes se disciplinan, este es el partido. ¿Viste? Si ustedes no se disciplinan, se van. Se van 8. El único que queda es Ortega Peña, un gran luchador. Que lo asesinan. Claro, asesinado por la AAA. Atilio López, gran dirigente, compartió la CGT de los argentinos con Agustín Tosco. Lo asesinan, lo dejan salir de Córdoba y lo asesinan con más de... con una impunidad. Exactamente. Bueno, y después... El terrorismo de Estado comenzó antes. Antes esto. El golpe del 76 fue la continuidad de esa cosa y la profundización. Exactamente. Absolutamente. En el 74, 75 actuaron todas estas organizaciones que después fueron nucleadas. En noviembre del 75 se forma el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que era todas las fuerzas de seguridad, incluyendo los ministerios de gobierno, del gobierno. A nosotros nos leen y ahí nos cambian de régimen. El nuevo régimen. ¿Qué pasa a partir del golpe con los presos políticos? ¿Y qué pasa concretamente con ustedes? Y si ustedes esperaban lo que se vino, o si lo llegaron a dimensionar antes de todo lo que fue, o se sorprendieron. No sé quién quiere empezar. ¿Carlitos? Yo creo que nadie dimensionó, digamos, las características del golpe hasta que se dio. Y después, hasta que fue avanzando, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que no había una dimensión de la tragedia que iba a ser, me parece a mí. No, y para nosotros, bueno, no tan solo significó el cambio del régimen interno al cárcel, sino que empezó a llegar una cantidad de gente detenida impresionante. Y bueno, ya empezó la tortura sistemática, ¿no? Dentro del penal. El nivel de violencia que se vivía era terrible y era permanente. Esto lo denunciamos frente al juicio justamente de Brito, ¿no? Brito se hace cargo de Gendarmería. O sea, dejan lo formal, que era el director y subdirector de la cárcel, administrativamente para tratar a los presos comunes, que también terminaron siendo cómplices, porque también fueron juzgados, pero el que se hace cargo del pabellón también participaban ellos, o sea, digamos, al dejar el poder a Gendarmería, ellos eran cómplices de todo lo que pasaba y sabían lo que pasaba. Pero por supuesto. Lo que pasaba allá adentro. La dimensión esta de la cantidad de presos no solo conforman el pabellón de los presos, sino que habilitaron lo que era en ese momento un comedor, un gran comedor, que era donde se daban las misas para alojar nuevos presos. Se habilitan las mellizas, que eran una cárcel de castigo de los presos comunes, se habilita para eso. Se alambra parte del penal y se divide el lugar que era de recreo para los presos, para meter también a los presos políticos y económicos de la provincia. Vos padecías no solo el tema del encierro y del nuevo régimen, sino la violencia de verlos, de traerlos y sacarlos a los compañeros, de sentirle los gritos a las compañeras que estaban siendo interrogadas. Sino que después, cuando ya no daba más el penal, porque no había lugar, empiezan a detener en el regimiento, empiezan a detener en las comisarías, empiezan a detener en la Fuerza Aérea. Escuchame, en las comisarías más remotas del territorio de La Rioja. Nosotros somos una de las provincias más castigadas por la cantidad de presos con relación a la población.
Así Es impresionante la cantidad de presos políticos, de exiliados, de desaparecidos, compañeros desaparecidos. En las torturas y los interrogatorios siempre se preguntaban la vinculación con Angelelli, ¿no? Angelelli era central. Aunque fueras de la pertenencia política a la que fueres, reconocido o no. ¿Sabes qué? Ellos como que tenían una visualización, digamos, de lo que ellos consideraban que eran, digamos, los que expresaban lo más desarrollado. Angelelli por la parte cristiana, Tito por la parte de todo lo que era el movimiento cooperativo. Claro. Vos fíjate que los interrogatorios nuestros fueron las armas. ¿Dónde están las armas? ¿En qué estás encuadrado? ¿Viste? En La Rioja no hubo movimiento armado propiamente, ¿no es cierto? Bueno, Digamos. esa fue una decisión política porque tenía otro fin La Rioja. Está bien. Pero fue real esto. No, fue real, real, pero había una decisión política para no hacer eso, digamos. Sin embargo, se hicieron tomas, repartos, cosas así, de mucho menor, pero estaba destinado a otro fin por eso. Y como nunca saltó, no vale la pena relatarlo, digamos. No. A veces se ha endilgado a mucha gente la cuestión de las armas cuando en realidad no lo era, digamos. Exactamente. Y eso marca también esto que decíamos un momento antes, una particularidad de La Rioja en muchos sentidos en relación a lo que ocurría en otras provincias. Si estoy equivocado, por favor, quiero que lo digan, ¿no? Porque no quiero equivocar a alguien. ¿Cómo se enteran de la muerte de Angelelli en la cárcel? Nos entramos en la misa. Nos sacaban a misa, digamos, el grupo de presos más viejos. Y por ahí algunos compañeros que habían detenido después del golpe. El cura que iba a dar a misa, que era terrible, el cura Pelanda López. Si me permitís, quiero decir que Pelanda López era capellán del ejército, un cura riojano, o por lo menos vivió toda su vida acá, y que hoy posan sus huesos en la entrada de la iglesia del barrio Evita, y que yo repudio enormemente que ese lugar le esté rindiendo un tributo a un personaje tan nefasto de esta dictadura, de la que ustedes vivieron y padecieron. Claro, porque no era un cómplice pasivo, era un cómplice activo de la dictadura. Exacto. Fue un cómplice. Debería haber sido condenado. Totalmente. Era un cómplice activo. Vos sabés que cuando tiene que comunicar lo que había pasado, se quebró. ¿Se quebró en llanto? En el momento, sí. De la culpa que sentiría. En el momento que estaba dando la homilía, se quebró y dijo, pero manejaba tan mal este hombre. O sea, como justificando que... Pero ya asumiendo la condición de accidente al hecho, cuando él debe haber sabido por la responsabilidad que tenía que ha sido un asesinato, ¿no? Y vos fíjate, tuvo la maldad de llevarlo a Alberto Ledo como monaguillo a la misa por la relación que tenía con nosotros, Alberto. ¿Cuando ustedes estaban presos? Cuando estábamos presos. ¿Y Alberto fue como monaguillo con él? Como monaguillo, estaba haciendo el servicio militar, Alberto. ¿Ustedes lo vieron? Y lo vimos ahí, lo vimos en la misa. Lo llevó de chofer y de monaguillo para que le ayudaran a mí. La maldad terrible de la relación. Ese tipo. Vos fíjate, no, de terror. Vos sabés que hay cristianos de mucha convicción cristiana que llegaron a un punto de decirle, no quiero que vuelva porque me hace mal escucharlo, porque el tipo los alentaba. Dice, ustedes están padeciendo esto porque no están colaborando. Tienen que decir todo lo que saben para que ustedes sean liberados de espíritu. Dice, ya vendrá la liberación física, ¿ves? Pero escúchame, que en los momentos de tortura el tipo no aparecía. En los momentos en que vos estabas más o menos físicamente en condiciones, el tipo te iba a decir ese mensaje. Un colaborador... Contá todo lo que sabes, así no te hacen daño. Así te están golpeando porque no hablas, faltaba que te digan. Porque no hables. Que de hecho le dijo algunas veces. Y cuando comunicó la muerte de Angelelli lo hizo de espaldas a nosotros. ¿De espaldas? De espaldas. ¿A ustedes? A nosotros. Otro personaje gravísimo también fue el capitán Moliné, que fue director del SNIN
de la organización médica que... Sistema Nacional de... El sistema integrado de salud que se creó en Claro. Argentina y que fue revolucionario para la época. Absolutamente. Bueno, los milicos lo ponen de director a Moliné, que Moliné ha sido uno sentenciado por ser uno de los colaboradores, digamos, la tortura como médico del ejército. Él ha sido uno de los que medía, digamos, la capacidad de resistencia que tenía frente a la tortura, frente a la picana, frente al submarino seco, al submarino mojado y a todas las cosas que se hicieron. Mira, una cosa que se difunde poco en La Rioja, pero también nosotros hablamos poco de eso, ¿no? Nos preguntan en los colegios, en la universidad, si fuimos torturados y nosotros hablamos poco porque no queremos transmitir el lenguaje del terror que ellos implicaron a la sociedad, ¿no? Pero aquí se aplicaron todas las torturas que se hicieron en todos los lugares del país. Fue tremendo la tortura que hubo. Con decirte que fue gravísimo el tema del año que nos trajeron como rehenes. Como rehenes, el año del Mundial. Quería 77, hacer una 78. Exactamente. Que fueron un grupo de 9, ¿era? 8. 6 compañeros, 6 compañeros. Carlos Illanes, Estuvieron en calidad de desaparecidos, de ¿verdad? desaparecido. 23 días hemos estado en calidad de desaparecido hasta que nos reconocieron. El juez no sabía dónde estábamos. El padre de Carlos Illanes va a visitarlo y le dicen que estaban sin destino. Nosotros dependíamos del Ministerio del Interior. Pero esos rehenes fueron 102 rehenes En entre todo el mujeres país. y varones. Así es. Y de aquí fuimos 6. Sí. Tuvimos un año incomunicados en un... Y la familia no sabía en dónde un estaban, calemozo. ¿no? Escúchame, mi hermano se enteró porque la mujer que estaba a cargo de los presos comunes alcanzó a ver a alguien. no, se enteró por cuestiones administrativas, se enteró de que habían traído 6 presos políticos. Y resulta que mi hermano, el único que no fue detenido, se lo dijo la mujer, digamos, y no se animaba a decirle a mi mamá. Y con la percepción de madre, digamos, le dijo, algo le pasa a Luis, ¿viste? Directamente, te lo encaró y se tuvo que hacer cargo, que, bueno, uno de los que habían traído era yo. ¿Qué significaron para ustedes, o qué significan para ustedes, los juicios por verdad, memoria y justicia? Para mí es poner en palabras, digamos, poner en la historia lo que realmente pasó, porque la característica de los juicios es que todo lo que se dice ahí es lo que pasó. Inclusive, digamos, que después comentamos ahí, ¿no? Los compañeros que pasamos como testigos, que hay cosas que nunca se dijeron. Yo me enteré de cosas que pasaron en la cárcel que nunca antes se ve. Porque ¿Qué habías escuchado? muchas veces hablamos, ¿viste? De lo que pasó. O habrás contado muchas o cosas que antes no contaste Claro, también. inclusive los hijos de los compañeros que van a testimoniar se enteran de lo que pasó con los padres ahí. O sea que fue el espacio para poder hablar también, sí, más allá de la totalmente. justicia. Pero fue también la culminación de todo un proceso de lucha muy fuerte, digamos, que llevaron adelante las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos y toda la militancia política que se iba liberando, que iba engrosando toda esa lucha. Porque vos fíjate, más allá de lo que nos hicieron a nosotros, más allá de lo que nos hicieron a los presos políticos, sobre todo ser la voz, ¿no? Y luchar para que se haga un juicio por tantos compañeros desaparecidos, que eran nuestros amigos, nuestros compañeros de militancia, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, no tenía el rédito, digamos, de que vos condenabas al tipo que te torturó, sino, vos fíjate que nosotros le dijimos a todos los tribunales, participamos en todos los juicios, lo que siempre le dijimos al tribunal. Nosotros no venimos con espíritu de venganza, ni tampoco con revanchismo. Nosotros queremos que se haga un juicio para los que no pudieron tener nunca un juicio, no tuvieron la posibilidad, porque no les permitieron, porque el régimen genocida era la desaparición de los compañeros. Era el exterminio. Claro, que como dice Lucho, ¿no? Esto fue la culminación de un proceso que viene de los
primeros que se plantaron contra la dictadura, ¿no? ¿Por qué contar estas cosas? poder. ¿Para qué contar? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque yo te digo, Pano, mira, nosotros siempre decimos algo. Yo creo que la única manera que vos podés entender y luchar por un nunca más, es más, si hoy se hubiera trabajado como se hubiera debido en el nunca más, nunca hubiéramos tenido un Milei, nunca hubiéramos tenido, porque hubiéramos tenido conciencia de nuestros derechos. Se luchó justamente para que el nunca más, pero la única manera que lo podés entender al nunca más es saber qué pasó. Y se ocultó mucho, se silenció mucho. Hablamos de 40 años de democracia, pero hubo mucho silencio, cómplice. No hay un civil preso. Nosotros tenemos un gran ejemplo, lo metimos a Catalán, que ha sido un juez de la dictadura, Roberto Catalán. Si tuviéramos conciencia social de todo lo que pasó, no hubiéramos engendrado un personaje de esta naturaleza. Escuchás a un remisero, a un carnicero que te dice, prefiero esto antes de la corrupción. Mira ese elemento de juicio que se le ha introducido a la gente con relación a todo esto, cuando tendrían que decir, nunca más un gobierno que arrebate los derechos alevosamente. Estoy de acuerdo con lo que dice Lucho, pero eso es, digamos, eso de que la consecuencia de un Milei ahora tiene muchos componentes. Exacto. Yo lo que creo que hay que poner en valor la política de derechos humanos, ¿no? O sea, es decir, lo que se consiguió es único en el mundo, digamos, ¿no? Y las características de lo que fueron los juicios y de lo que fue todo el proceso ¿no? Y además ponerlo, digamos, darle el valor político que significaba, digamos, y ponerlo como una política de Estado. Eso yo creo que hay que ponerlo en valor, porque si no, desmerecemos todo lo que se hizo. Absolutamente. ¿No? Sí. Y es cierto que, digamos, que faltó, pero yo también ahí me pongo, me autocritico yo, digamos, como parte de ese proceso, de que nos faltó fuerza a nosotros también para poder, digamos, darle una continuidad, a esa lucha que bueno, que fue de la madre y de la abuela que están más allá de toda consideración, ¿no? O sea, para mí eso fue fundamental. Yo lo digo por mí, se lo pregunto a ustedes. Yo sigo soñando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Muchas veces siento el peso de la derrota, ¿no? En muchas cosas. O por lo menos pareciera que es una derrota. Y me levanto, ¿no? Digamos, a veces más golpeado, a veces menos golpeado. ¿A ustedes les pasa lo mismo? No te pueden quitar los sueños, no te pueden quitar la alegría, no te pueden quitar el pensar y tener esperanza. Tenés que seguir con la fuerza y la convicción de siempre adelante, porque todo lo que se logró en base a la lucha. Y todas estas cosas, esto le dijimos hoy a las compañeras, ¿viste? Tengan fuerza, resistan, hemos pasado momentos difíciles, pero hemos salido adelante. Vos fíjate, la dictadura de Argentina fue una de las dictaduras más crueles, a donde se implementó por primera vez la máximidad de las desapariciones. Sin embargo, en 7 años nosotros recuperamos la democracia y fue una gran alegría para el pueblo argentino. Y construimos justamente lo que reconoce el mundo entero. Esta lucha, digamos, a donde nosotros jugamos. Fidel Castro dijo, es el primer país en la condición democrática que juzgó a sus propios generales, ¿viste? Es decir, estas cosas no son palabras que las lleva el viento, son hechos históricos, son hechos que han sucedido. Y este reconocimiento es internacional. Cuando uno se para a un lado de la vida, digamos, cuando uno se para de un lado en esta forma de ver la vida, de ver el mundo, sabe que, bueno, o sea, es decir, como dice Linera, ¿no? Esto de logro y después caída y de vuelta ponerse en pie y seguir luchando, porque, digamos, no hay forma, no hay otra forma.
Y los que se paran hasta del lo otro último, lado ¿no? viven en otro mundo. Somos tan ignorantes de nuestra propia historia, de nuestro camino como comunidad, como riojanos a veces, ¿no? Ignoramos mucho de nosotros. También pienso en que muchas veces nos han maquillado nuestra propia historia y nos han encerrado como en cápsulas y no nos han permitido revelarlo fuertemente de nuevo. Pero ya llegará el momento. Ojalá sea Sí, así. Y muchas gracias. No, al contrario. Eh, Gracias a todos los compañeros que han trabajado y que están aquí presentes. Les agradecemos muchísimo porque vale la pena que haya gente y sobre todo jóvenes que se preocupen por revalidar la memoria. ¿Se preguntan todavía por qué una generación que cargó la historia sobre sus hombros sintió como propio el dolor del otro y se alzó contra la muerte al precio de sus vidas? Sí, hay memoria del horror, porque hubo gloria para defender lo humano, conciencia para decir basta, en un tiempo en que solo nombrar la vida era convocar la muerte. Habrá que decirlo, el horror siempre alerta, retorna cuando se entierran por miedo los recuerdos del horror. El olvido no sirve para la vida. El olvido es apenas triste olvido. La mañana sigue abierta. El destino también se mueve. Vicente Cito Lema. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado tarde.